Jueves 13 de abril de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense en cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que tenemos hoy es el Evangelio inmediatamente posterior al Evangelio que leímos ayer, el Evangelio que nos habló de los discípulos de Emaús. Ahora nos encontramos con estos discípulos que se han encontrado en Jerusalén de nuevo con los apóstoles y están contando lo que les ha sucedido, y Jesús aparece en medio de ellos. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿por qué se alarman? Segundo, les abrió el entendimiento. Tercero, ustedes son testigos. Vamos con el primer punto. ¿Por qué se alarman? Evidentemente los apóstoles estaban viviendo un momento de muchísima confusión. Dice el Evangelio que estaban aterrorizados. En primer lugar, aterrorizados por las circunstancias en que se encontraban. Su líder, aquel que creían ellos que era el Mesías, había muerto. Los judíos estaban buscándolos a ellos para matarlos. Pero además estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Habían visto a Jesús resucitado. Todo era bastante confuso. Y cuando se les aparece de nuevo el Señor allí en el cenáculo donde seguramente se encontraban, ellos creían ver un espíritu. Tiempo de mucha confusión. Y hoy el Señor también te dice a ti: ¿por qué te alarmas? Me dice a mí: ¿por qué te alarmas? Es cierto que también nosotros estamos en un tiempo de mucha confusión. Pero el Señor nos lo vuelve a preguntar: ¿por qué te alarmas? Es un reclamo amoroso por nuestra desconfianza. En el Evangelio mismo el Señor les dice: ¿por qué surgen dudas en su corazón? Y a mí me parece impactante esta frase, porque normalmente a uno le surgen dudas en su cabeza, que son dudas más bien de carácter racional, acerca de doctrinas, de pensamientos, de circunstancias, pero el Señor les pregunta: ¿por qué surgen dudas en su corazón? La duda que surge en el corazón es la duda del amor. Cuando alguien no sabe si amar a una persona o a otra, lo que tiene es duda en su corazón. Entonces, ¿por qué estamos alarmados? Porque normalmente tenemos dudas en nuestro corazón. Es decir, nuestro amor no es un amor definido hacia el Señor. Tenemos todavía un amor tibio. Tenemos todavía un amor confundido entre nuestros propios intereses y los intereses divinos, entre nuestros miedos y la confianza en Dios, entre nuestra débil fe y aquello que Dios nos ha prometido. El Evangelio dice que los apóstoles no terminaban de creer, no acababan de creer lo que veían, y por eso el Señor tuvo que hacer un signo como comer delante de ellos para que se dieran cuenta que la resurrección era algo real. Y les dice el Señor que todo está bajo control, que esto está sucediendo porque la Escritura se cumple. Eso es bonito porque el Señor les está exhortando a creer en su mente y a creer en su corazón. ¿Por qué te alarmas? ¿Crees que las circunstancias históricas que estamos viviendo se han salido de control? ¿Crees que Dios no está escribiendo historia de salvación a través de estos difíciles acontecimientos?
¿Crees acaso que de pronto esto se le salió de las manos a Dios? ¿Por qué te alarmas? Confía que Dios escribe historia de salvación incluso a través de sus acontecimientos, y de males sabe sacar bienes mayores. Nosotros lloramos porque nos falta fe. Nos angustiamos porque no hemos terminado de comprender el poder de Dios. ¿Por qué nos alarmamos? Todo está bajo control. Segundo, les abrió el entendimiento. Dice el Evangelio que el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y menciona una serie de profecías que en todo el Antiguo Testamento se referían a Jesús. Y el Señor menciona a Moisés, a los profetas y a los salmos. Es el resumen de todo el Antiguo Testamento, lo que los hebreos llaman la Tanaj, que es la Torá, es decir, la ley de Moisés, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los demás escritos de la Biblia. Es decir, todo el Antiguo Testamento estaba preparando al Mesías. Toda la revelación del Antiguo Testamento era preparación para la revelación definitiva del Padre. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra, y nosotros hoy necesitamos que Dios nos abra el entendimiento también para comprender la palabra. Dice la Constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el numeral 12, lo siguiente: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Por qué no somos capaces nosotros de comprender la Escritura? Porque no tenemos el Espíritu de Dios y necesitamos suplicarle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Estamos alarmados porque no entendemos la Escritura, y no entendemos la Escritura porque no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Un don que deberíamos pedir permanentemente es el don del entendimiento de la Escritura. Todos los días decirle al Señor: dame entendimiento de la Escritura, dame conocimiento verdadero de tu palabra. Y eso es importante porque hoy más que nunca tenemos una tremenda confusión respecto a las interpretaciones de la palabra. Por eso el catecismo es claro al afirmar: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Esto está en el numeral 85 del Catecismo. ¿Qué significa? Que pedimos a Dios el entendimiento de la palabra, siempre sometido a la interpretación oficial de la misma en el magisterio de la Iglesia, porque si no, podemos enloquecernos en una cantidad de interpretaciones que a la larga van a llevarnos a fanatismos, a extremos, a perder incluso la fe. Por eso hemos de pedir al Señor el don del entendimiento de la Escritura en el marco de lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. Cuidado, queridos amigos, cuidado con esas interpretaciones, incluso en ambientes eclesiásticos que son absolutamente contrarias a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante 2000 años, a lo que los santos creyeron, a aquello por lo que murieron los mártires. Mantengámonos humildemente adheridos al magisterio de la Iglesia y pidamos al Señor que nos abra el entendimiento para comprender la Escritura. Tercero, ustedes son testigos. Jesús termina el Evangelio diciendo a sus apóstoles: ustedes son testigos de esto. Y con esto les está dando la orden de testimoniar aquello que ellos han visto. Y fundamentalmente testimoniar el perdón de los pecados a todos los pueblos, como el Señor se los dice. Para eso murió el Señor en la cruz y resucitó, para perdonarnos nuestros pecados. Entonces debemos contar al mundo entero que hemos sido liberados de ese enemigo que tenemos, que se llama el pecado, el peor enemigo de todos. Lo primero que hay que hacer entonces es ayudar al mundo a reconocer que está en pecado. Porque quien no reconoce que está enfermo, pues no va al médico y termina muriendo aún sin darse cuenta de su enfermedad. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice el discípulo amado: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces el primer paso es un querigma que ayude a tomar conciencia de que hemos vivido hasta ahora en el pecado. Pero nuestra predicación en sí misma no es eficaz si no viene llena de Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da la gracia de reconocer el pecado. Por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 8: cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Y así, una vez comprendida la situación de pecado en que vivo, viene la buena noticia. Cristo me perdona los pecados.
Su muerte en la cruz significó para mí salvación. Y nosotros somos testigos de eso y debemos proclamar al mundo esta realidad. Desafortunadamente hoy muchas de nuestras predicaciones han descuidado este aspecto esencial del querigma, del primer anuncio. Y por consiguiente, la persona no termina de entender de qué es que le salva a Cristo. Porque no se les ha anunciado la necesidad de la conversión, la necesidad de reconocer mi pecado para ser sanado de él, para ser perdonado de él. Y esto, repito, es esencial retomarlo en la predicación. Somos testigos, debemos anunciar al mundo que hay un Salvador. Y ese Salvador murió y resucitó para librarnos del pecado. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me regales la paz que procede de ti, porque sabes que vivo alarmado. Mi corazón vive nervioso, intranquilo. Cuando no estoy contigo, Señor, me siento mal, solo, angustiado. Pero cuando estoy contigo, todo cambia. Tú me das confianza. Escuchar tu palabra me llena de paz. Por eso te suplico que me abras el entendimiento para comprender tu palabra, que la pueda leer, gustar, amar y sobre todo practicarla, para poder ser verdadero testigo de la resurrección, para poder contarle a todo el mundo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿por qué se alarman? Segundo, les abrió el entendimiento. Tercero, ustedes son testigos. Compromiso. Vamos a pedir al Señor el entendimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.